Brasil. Tin, tirin, tin, tirin. Una película de 1985 dirigida por Terry Gilliam, al cual conoceremos de los Monty Python, que era el que hacía las animaciones estas famosas de los Monty Python, que tanto se usan en la serie del Circo Ambulante como en las películas, realmente también, sobre todo en el de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, pues era el que las hacía. También sale alguna vez en plan él físicamente, por ejemplo en el de La Inquisición Española, es uno de los tres que está. Y bueno, también a partir de aquí se empezó a centrar más en su carrera como director, empezando incluso con la codirección de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y después otras películas pues como Time Bandits, Las aventuras del barón Mauthausen, El hombre que mató a Don Quijote más recientemente, y Miedo es con Las Vegas, otras así de las más conocidas que ha dirigido. Incluso el mismo Gillian dice que esta Brasil, de la que vengo a hablar hoy, es la segunda película dentro de una trilogía, que dice él que es su trilogía de la imaginación, y en la que la primera sería Time Bandits, que está centrada un poco en la visión desde el punto de vista de un niño. Y la tercera sería la de las aventuras del barón Mauthausen, que es como sería una visión desde una persona más vieja, o más... Sí, más vieja, digámoslo. Y en esta, la de Brasil, sería desde la perspectiva de alguien más de treintañero, mediana edad, como le queramos decir. Entonces, está protagonizada por Jonathan Pryce, del que no hace mucho que hemos hablado, porque protagoniza Los dos papas en el rol de Benedicto XVI, y que es conocido sobre todo, bueno, más recientemente, por su papel en Juego de Tronos como Gorrión Supremo, que ha salido en... Hostia, pues mira que en The Two Popes no me sonaba de nada y aquí lo he reconocido al instante. Hostia, pues ahí lo tienes. Debe ser porque estaba Mira qué bien... raro, ¿eh? Lo tenían bien puesto como Benedicto XVI. Y sí, pero aquí en esta película también tiene una cara que me ha resultado súper familiar. Y eso que no he visto Juego de Tronos. Después cuando caí que era por el de los dos papas, hice como más... pero aún así tiene una cara como que se te hace conocida. Tiene de este tipo de cara, ¿no? Y en general en esta película podemos ver un montón de caras conocidas del cine británico, sobre todo, como tenemos a Ian Holm, que es Bilbo, básicamente, o sea, tiene como 100 papeles más, pero hoy creo que todo el mundo lo ve y dice, coño, es Bilbo, del Señor de los Anillos. También está, que aquí está en el papel de Mr. Kurzman. También está Michael Pollan, que también es otro miembro de los Monty Python. Sale también en otras películas como Un pez llamado Wanda, que aquí hace de Jack Lindet. También está Jit Broadbent, que hace de Slughorn en Harry Potter. Yo es por lo que me sonaba, que dije, coño, sí, ese es el profesor Slughorn de Harry Potter. Y aquí hace del doctor de cirugía plástica Louis Jaffe. También sale Bob Hoskins, que pues el protagonista de Quien engañó a Roger Rabbit y como no, de Super Mario Bros. Haciendo Super Mario. Grandísima película que un día tendremos que hablar de ella. En esta en Brasil hace de Sport. Y bueno, yo creo que hay así más caras que te pueden sonar eso, sobre todo el cine británico, porque el propio Gillian es británico. Y aparte de estos, tenemos en los papeles principales, aparte del ya mencionado Jonathan Pryce, a King Gast como Jill, la cual tuvo bastantes problemas, es decir, con este papel. Y de hecho se dice que tenía mucha más presencia en la pantalla, pero que fue recortada bastante en la edición porque no estaban muy convencidos con su actuación. Y también tenemos a Robert De Niro como Harry Tuttle, que esto, a ver, es casi, está al borde entre el cameo y realmente que te sea un personaje, ¿sabes? Porque tiene un par de apariciones esporádicas y dices, coño, sí es Robert De Niro. Y después se va. Pero bueno, en cualquier caso, la razón de que hoy hable de esta película es que ya lleva bastante tiempo en mi lista de películas pendientes y como he estado, pues, recientemente las cosas que he estado viendo, así que está ahora recientes, que van saliendo y demás, ninguna me llama lo suficiente como para realmente traerla al podcast, entonces he estado como tirando de catálogo, que creo que ya se está viendo por las últimas cosas que he traído. Así, bueno, dándole un poco de uso a la cuarentena, aparte de jugar al Animal Crossing. Aparte de jugar al Animal Crossing, que la verdad es como un grueso bastante de mi vida ahora mismo. Y en cualquier caso, que vi esta y la verdad que me parece que tenía bastante chicha como para comentar y pues venga, aquí estamos, ¿no? Entonces, Brasil nos presenta una historia distópica que mucho nos recordará a otras obras, sobre todo literarias, ¿no? Más famosas de género, especialmente a 1984. Y tanto es así que cuando se estaba haciendo y cuando estaba en plan recién salida, se refirió, o sea, había quien se refería a ella como 1984 y medio, ¿no? Así un poco, también como tiene un tono un poco más de sátira y más de comedia negra, pues incluso esta referencia así también un poco más graciosa. Pero al mismo tiempo y aunque toma mucho de estas obras, yo creo que aporta los suficientes elementos, ¿no? Como para que sea interesante de ver. Además también parece que es una obra mucho menos conocida, ¿no? Dentro de este género y tenemos o que otras obras coetáneas también del cine, como puede ser Blade Runner, que
A ver, hay bastante diferencia entre Blade Runner y esta, aunque yo creo que se puede trazar ciertos paralelismos, ¿no? Y mientras que Blade Runner sí que es verdad que es mucho más cyberpunk y está mucho más... se acerca un poco más al tema de la ciencia ficción, mientras que en Brasil tenemos una ambientación que se acerca más al tema del cine noir y... Y yo creo que en este sentido también es por lo que se le relaciona más con la obra de Orwell, ¿no? Y con 1984 o cualquiera de las otras de novelas distópicas como Fahrenheit 400 y algo, que nunca me acuerdo el número exacto. Entonces, o Un Mundo Feliz también de Aldous Huxley, aunque yo creo que tiene menos que ver con esta, aunque en algunos aspectos también bebe, ¿no? En cualquier caso, yo creo que aquí es donde tenemos los puntos fuertes, ¿no? De Brasil, y es que esta obra se acerca de una... o sea, toma el tema de la distopía, ¿no? Y lo acerca bastante, ¿no? Y en vez de llevarnos a una ambientación muy futura, aquí Gillian lo que hace es crearnos un universo basado en el siglo XX. De hecho, cuando empieza la película, ¿no? Comienza, o sea, el texto que te aparece cuando está empezando es que estamos en algún lugar, en algún punto de este siglo XX. Y consigue mezclar, ¿no? Elementos de diferentes momentos de este siglo para generar una especie como de retrofuturismo. Aunque, bueno, más que retrofuturismo es casi retropresentismo, ¿no? Porque es como que coge distintos elementos, ¿no? De a lo largo de todo el siglo, que en aquel momento era presente, aunque ahora ya se ha pasado, ¿no? Cosas de ver películas de hace tiempo. Y consigue, ¿no? Cogiendo distintos elementos, generar una especie de pastiche que es lo suficientemente ajeno, ¿no? Como para quedarse como una sátira, o sea, como para no quedarse como una sátira del momento concreto en el que se grabó y que sea simplemente una cosa que se pierda en cuando pase el tiempo, pero al mismo tiempo es lo suficientemente cercano como para fijarnos inequívocamente en este siglo, en esta época, y conseguir, ¿no? Por lo tanto, que lo identifiquemos claramente, pero sin quedarnos en los problemas que había en ese momento en concreto o sea, en las concreciones de justo del 85 y más un setup que es reconocible. Entonces, con esto de la distopía se nos presenta no tanto como una advertencia de lo que va a suceder, sino más bien como una sátira, un reflejo exagerado de lo que está pasando, ¿no? Y es, o sea, me resulta muy curioso porque hay algunos de estos puntos de la crítica de la sociedad que era en 1985 son válidos hoy. Y es más, yo creo que hay algunos que incluso son más válidos hoy de lo que eran en el 85 o más evidentes al menos, o una crítica más evidente de hoy de lo que eran en el 85. Entonces, lo que es la película en sí, para hacer un poco como de sinopsis, nos muestra la vida de un desencantado soñador, ¿no? Funcionario del sistema, llamado Sam Lowry, el cual vive en un mundo con un gobierno altamente burocratizado, en el que todo el mundo se preocupa pues por su aspecto, de escalar la escala social, etcétera, etcétera, y donde en general impera un solipsismo consumista que hace que apenas haya empatía, ¿no? Entre la gente. Entonces, a pesar de su desencanto con el mundo en el que vive, con la sociedad en la que vive, sí que es cierto que lleva esta filosofía de, bueno, yo voy a no hacer ruido, de no quiere escalar en la escalera social o mejorar en su empresa, o bueno, realmente es un funcionario, o sea que dentro del gobierno, a pesar de la existencia de su madre, la cual además o sea, es de una familia bien, que tiene mucho poder y por lo tanto su madre intenta mover los hilos para ponerle en una posición mejor, a pesar de que él no quiere, ¿no? Por esto de no querer generar, en plan, ruido, no estar contento con cómo ya está. Y en general, la única manera, ¿no? Que tiene, entre comillas, este hombre de luchar contra el sistema es evadirse y irse, que se le vaya la olla con su imaginación y montarse sus pelis. Entonces, su aburrida vida cambia de un día de repente cuando se ve inmiscuido un poco en un problema de una ejecución errónea, ¿no? De que en lugar de haber detenido y posteriormente ejecutado a un tal Archibald Tuttle, al que han ejecutado es a un tal Archibald Battle, que es completamente inocente y que no tenía nada que ver, y que esto es simplemente porque ha habido un error tipográfico, ¿no? Literalmente causado por un bug, porque en la película es porque cae un bicho dentro de la máquina que está escribiendo la orden de arresto. Y bueno, y es un poco a partir de aquí... Oye, quiero... Sí. Te interrumpo un momento porque esta parte es lo que ponía la sinopsis Sí. de la película. O sea, si me tengo que fiar por la sinopsis, la película va que una mosca cae en una máquina y se cambian los nombres. No va de nada más la película. No, ya, bueno, y esto bueno,
Que igualmente esto lleva como un porrón de tiempo, porque algo que ya incidiré al final, un poco en las partes más críticas, es que esta película es larguísima. Y no solo es larga, sino que además se hace larga. Correcto, es lo que iba a decir. Y esto yo me acuerdo que realmente, o sea, pasa al principio, pero al principio, durante una gran parte de la película, sí que parece que esto va a ser de lo que va la peli, ¿no? De este horror. Y realmente sí que es como el detonante un poco de todo lo que va pasando, pero realmente casi es lo de menos. Podría haber sido esto, podría haber sido otra cosa, pero también te hace ver ciertas cosas acerca de cómo funciona la sociedad y el gobierno en esta distopía, ¿no? Entonces, en general, yo como he dicho, este evento, esta ejecución errónea en la que se ve inmiscuido, pero al final él se ve casi tangencialmente, porque él está en un departamento, que no me acuerdo, él estaba al principio en el departamento de información o algo así, y Es que hay básicamente... varios de información. Sí, claro, hay uno que es de coger información, otro que es de tal, pero bueno, en cualquier caso él está en un departamento que además no tiene muchas salidas y se lo dicen bastante su familia, su madre y sus amigos, ¿no? Y en plan que ahí no, eso no lleva nada, no sé qué, pero él está contento ahí, en plan, no haciendo nada, entre comillas. Y básicamente de rebote les ha venido, les han echado la culpa de ese error, de que se haya cogido al tal Battle en vez de al Tuttle. Pero sí que vemos, y esto ya hablaré un poco más después de plan de cómo funciona el gobierno y demás y tal, pero vemos como realmente el problema no es que hayan matado a alguien inocente, el problema es que hay un marrón y que no quieren que caiga en su mesa. Entonces su jefe, que se apoya bastante en el Sam, consigue un poco sacarse... Porque además el problema en concreto que tienen en su departamento es que, claro, como en esta sociedad, o sea, se hace que tú tengas que pagar los gastos derivados de tu detención o de cualquier problema que haya con el gobierno, los gastos que generes los tienes que pagar tú. Y por lo tanto, este señor era inocente y por lo tanto se ha hecho erróneamente. El problema que hay es que tienen que devolverle el dinero que se le había cobrado. Pero claro, él ya está muerto porque ya se lo han cargado. La mujer no tenía cuenta de banco o no sé qué. Y entonces el problema no es arreglar, en plan, que hemos matado a alguien sin querer o lo que sea, sino es, mierda, me tengo que sacar el marrón de devolver esta pasta o lo que sea. Y él se ofrece, y el Sam se ofrece, bueno, pues lo mejor es que alguien le lleve el cheque este en mano a la mujer, que firme este papel y ya queda todo solucionado y aquí no ha pasado nada. Y es así como decide ir a la casa de esta mujer, que además se entiende que es en plan, de un estrato social más bajo, ¿no? Que ellos, no es funcionaria, viven en unas torres ahí hacinada con 3.000 millones de personas más. Y es aquí donde yendo a entregar este cheque, ¿no? Pues conoce a Jill y van pasando otras cosas que comienzan como una espiral de pseudo rebelión por su parte, que al final acaba con él como enemigo del sistema. Y tampoco quiero contar mucho más de lo que es el argumento en sí, a pesar de que la película es del 85, podríamos destripar un poco todo, pero bueno. En general quiero centrarme más en hablar de los temas interesantes que trata la película que lo que pasa en la película en sí. Porque aquí yo creo que hay 3 puntos, ¿no?, que me gustaría comentar y que sirven bastante como para tocar un poco los temas que toca la película y animar a la gente a que la vea, a pesar de las cosas que diremos sobre ella después, que no son tan halagüeñas. Ya por lo que ha dicho Emma y por lo que tenía pensado decir yo, me parece que estamos un poco alineados en este sentido, ¿no? Pero aún así yo creo que tiene un cierto valor el verla y estos puntos a mí me parece que nos podemos entrar en hablar un poco del protagonista, por un lado, por otro lado hablar de cómo es el gobierno que se nos presenta en esta película y por último de la sociedad, ¿no? De cómo es la sociedad en la que vive Sam. Entonces, la sociedad que se nos presenta, como ya he comentado, es una exageración un poco, ¿no?, de los puntos más criticables de nuestra propia sociedad, cómo vivimos en un sistema en el que nos insta a un consumismo irreflexivo, como parece que en ocasiones consideramos que todo puede ser considerado mercancía y por lo tanto todo se puede comerciar, o sea, se puede comerciar con todo, como parece que diluimos completamente, ¿no?, nuestra responsabilidad para con nuestro entorno y hacemos oídos sordos si vemos algún problema con alguien, aunque esté a nuestro lado, aunque lo tengamos delante, ¿no?, simplemente porque no es nuestro problema. Y esto se escenifica muy bien en las escenas de los atentados, ¿no?, de cómo vemos que ¡pum!, hay un atentado, estalló una bomba y aunque haya explosiones y heridos en la misma sala en la que está sucediendo una escena, la escena simplemente sigue. Y el hecho de que haya habido un atentado con heridos y muertos es simplemente una inconveniencia, es como un ruido que hace que pues tengan que hablar más alto para seguir con la conversación. Aquí sí que vemos que Sam actúa un poco más, entre comillas, como un héroe, ¿no?, en este aspecto, más de la parte social o de la sociedad más bien, y pasa en este sentido de ser al principio un ser más inerte a todo esto y de cómo al principio sí que pasa más de estas cosas, ahí pasa al final a usar más su empatía y a preocuparse
por los demás. Y en la primera escena de un atentado en la que están comiendo con la madre, pasa esto que he dicho ahora, de que todo el mundo pasa, mientras que cuando se ve inmiscuido en otro momento en que vuelve a haber otro atentado, sí que va a ayudar a la gente y sí que se preocupa por la gente que está ahí, ¿no? Incluso esta falta de empatía, en general, se ve muy reflejada también en la cinematografía. Y vemos como muchas de las conversaciones se dan pues a través de agujeros en las paredes o a través de otras barreras, o sea, y casi siempre hay algo que obstaculiza la conversación y es muy difícil que haya una conversación que sea normal cara a cara, ¿no? Y sin obstáculos, al menos ninguna. Sí que las hay, algunas las hay, obviamente, pero siempre parece que hay algo que dificulta que la gente se comunique de manera en plan significativa. El gobierno, que es el otro punto que me parece que era interesante, ¿no? Se nos muestra como casi como un entramado supercorporativo y tiene muchas similitudes. Bueno, esto, tanto los gobiernos como las supercorporaciones de muchas obras actuales, me parece que tiene mucho que ver. Y se nos muestra eso, como que en este mundo la burocracia ha llegado a niveles irrisorios, pero completamente irrisorios, y cualquier acción genera papeleo, que a su vez genera papeleo, y este papeleo genera más papeleo. Y esto, sin embargo, no es casual, no es que sea simplemente para hacer una reducción ad absurdum del tema del papeleo hoy en día, ¿no? Sino que se ve que todo este entramado burocrático cumple varias funciones. Y como por un lado sirve como escudo hacia las clases bajas, ya que estas no pueden saber realmente cómo funciona todo este entramado, porque si tienen cualquier intento de protesta o de queja, aunque técnicamente sea posible, aunque técnicamente haya el sistema por el cual podrías protestar algo que se ha hecho mal y demás, esto acaba en incontables visitas de un departamento a otro del funcionariado sin que al final acabes consiguiendo nada, lo que acaba en general con una resignación con el sistema y realmente una falta de voluntad de cambio por verse como algo imposible dentro del mismo y como que al final para qué voy a intentar hacer nada si al final lo que van a hacer es mover medallas para acá, de aquí para allá sin que yo consiga nada. Y esto se ejemplifica muy bien con el personaje de Jill, de cómo ella dice que no, que ella quiere intentar ayudar a su vecina y que a la que le han matado al marido sin tener por qué, o bueno, cuando ella empieza a ayudar piensa que simplemente la han detenido, pero bueno, nosotros sabemos que ha muerto, y de cómo le resulta imposible, en plan, llegar simplemente a intentar saber algo de este hombre, ¿no? Pero bueno, eso. Otra función que también cumple que haya todo este sistema de burocracia sin fin es la evasión de responsabilidad. Y vemos como ante cualquier problema la solución es siempre pues mover la pelota al otro departamento, a la otra rama, siempre es culpa de otro y siempre se mueve la responsabilidad hacia otro lado, y luego una vez llega a ese lado se mueve a otro lado más, ¿no? Y, y en general a esto se le suma la figura también de los terroristas, la cual yo no me queda muy claro si son reales o no. Me da la sensación de que la película que te quedes con que no son reales, pero al mismo tiempo tampoco te diga que no, te hace un big reveal o un plot twist en el cual descubrimos que no existen. O sea, puedes Ya creer que... es que te muestra que hay atentados, pero nunca te enseña a ningún terrorista. Claro, entonces Y aquí es como que es algo parte del mundo que está ahí de background y seguimos. Sí, sí, y mola porque siempre te quedará la duda que tú puedes tener como usuario de hoy en día de, seguro que los terroristas no existen, yo me esperaba que llegara ese momento en el cual nos dijeran que en realidad los terroristas son el propio gobierno, o son simplemente que le echan la culpa a fallos del sistema, de las diferentes tecnologías que tienen, que ya se muestra seguido que fallan. Pero realmente nunca lo hacen y me gusta que te deje un poco con esta duda. En cualquier caso, lo que sí está claro es que los terroristas son usados como excusa para culpar de cualquier cosa que no se pueda mover ya. O sea, si llega un punto en el que ya la culpa no la puedes mover a ningún otro departamento, es que ha sido un terrorista, cualquier persona detenida es un terrorista, o sea, a los terroristas se les pasa cualquier responsabilidad que haya, y que esto además se usan como excusa para justificar la otra función que tiene la democracia, que es justificar el control casi total sobre la población y que quede constancia de todo lo que cada individuo hace, ¿no? En un estado casi policial de control total, muy Big Brother, o sea, muy gran hermano. Y que esto se justifica, pues eso, la lucha contra esta amenaza y de que es por la seguridad de todos, que todos tenemos que estar súper ultra vigilados y todo súper, en plan, recogido. Y ahí yo creo que es uno de los puntos que más, si en aquel momento ya era importante, o sea, ya era relevante como para ponerlo en la película, aquí yo creo que hoy en día, pero esto es incluso eso, con el propio concepto de Gran Hermano, se ha vuelto total y completamente más relevante hoy en día, ¿no? Con todo el tema de cómo
o sea, de qué se hace con nuestra, o sea, de la privacidad, de lo que se hace con nuestra información, al final, y que al final todos los hemos aceptado, ¿eh? Y como decía como decía el propio Orwell que iba a pasar, de que al final todos íbamos a aceptar que simplemente nos roben la información, o bueno, nos roben, o que la cojan, o que la demos, o que en pos de... Y lo peor es que ni siquiera en este caso es por un tema de seguridad, sino que es más por un tema de comodidad, que también es una de las cosas que se hablan bastante en esta película con la sociedad del gobierno, y es como en pos de todo esto de la comodidad, del consumismo, de la seguridad, dejamos que tomen muchas cosas de nosotros y pues en este caso, aquí yo creo que esto es más telón de fondo de esta película, no es el tema principal, pero yo creo que también está ahí y dado la relevancia que tiene hoy en día es una cosa interesante de ver hoy en día. Y por último, uno de los elementos que yo creo que a mí me resulta más curioso, por lo menos, es Sam, el propio protagonista de la película. Ya que si bien sí que sigue un poco el arco típico de protagonista de distopía, ¿no? De que pasa de ser un ciudadano que más o menos cree en el sistema, aunque tenga sus reticencias, a ser un antisistema, yo creo que Sam es de todo menos un héroe. Y a pesar de que tiene muchos elementos que parecen ser lo que falta en la sociedad en la que vive, ¿no? Pues tiene una gran imaginación, tiene bastante empatía, parece que es ser de los pocos, sino el único que ve que hay cosas en el sistema que no están bien, etcétera, etcétera, al menos en su entorno. La película nos quiere dejar claro que las acciones que haga un individuo, una persona solo, realmente no son la solución, perdón, a esta problemática, y que no existe un detonador mágico al que, pues si quisiéramos darle y volar todo el establishment por los aires, y que realmente aunque lo haya y si lo pulsamos, pues qué pasa después, qué hacemos después con esto, ¿no? Y de que realmente Sam se deja llevar por un poco la propia película que él se ha montado acerca de la resistencia y de tal, y de cómo luchar contra el sistema, y hace que Jill, que al final era una chica que simplemente estaba en plan intentando solucionar un problema que había tenido su vecina, intentar ayudar un poco a su vecina, y que esto sí que es cierto, que le había causado problemas con el gobierno y que probablemente la fueran a detener y a lo mejor hasta matar, pero aún así el Jill usa esto para meterla en un entramado de rebelión total y absoluta, casi justificada, y por ejemplo la escena en la que hace que pase por un control policial en la carretera y es él el que pisa el acelerador para que lo pasen, precisamente... Porque él está convencido de que es una terrorista. Claro, y precisamente aquí es donde está. Él como tiene esta idea de que él es el protagonista de una historia distópica. O sea, él es como que el arco que sería típico de estas historias, él lo tiene en su cabeza como que lo que está haciendo es derrotar al establishment uniéndose a la rebelión, o como lo quieras llamar, ¿no? En muchas películas se usa mucho este concepto de unirse a la rebelión, que en realidad sí son los buenos y no sé qué. Al final esto es todo simplemente la película que se ha montado él, y lo que hace es llevarse a la Jill por delante. Y porque es así, al final no nos queda muy claro en qué punto muere Jill, pero sí nos queda claro que Jill acaba muerta, o eso parece. Y que ha sido todo culpa de Sam. Y aquí una de las críticas que también tengo con esta película es la relación entre Sam y Jill y cómo parece que, o sea, Sam al principio se comporta como bastante como un acosador con esta mujer. Bastante. O sea, le cambias la música a una música más de suspense y cambia la película a una película de terror. Claro, por eso, porque realmente el tío sueña con él o cree que ha soñado con ella y ya la empieza a usar todo el poder que tiene como funcionario para saber dónde vive, ir a junto de ella, saber dónde está, qué hace. Y lo peor es que al final hace todo esto y la inmiscuye en todo este tema del terrorismo y demás, que al final se la acaban cargando casi porque realmente la ha involucrado en cosas graves, entre comillas, ¿verdad? Y eso, y aquí es donde la relación, aún así, antes de que pase todo esto, da la sensación como de que al final Jill sí que acaba como enamorándose de él y demás. Pero aquí yo también ando con un poco de precaución, porque aquí, cuando estas cosas empiezan a suceder en la película y demás, ya estamos en un punto en el que se mezcla bastante la imaginación de este hombre con lo que realmente está pasando. Entonces, yo creo que podría ser, aunque esto me parece que es un poco una explicación un poco cogida por los pelos para justificar simplemente una cosa que está mal, o que está mal con esta película, que es la relación entre estos dos que justifica que este hombre sea un acosador y demás, y que realmente sería difícil que esta mujer simplemente dijera, sí, pues mira, ahora me caes bien, ahora te quiero. Aunque bueno, dado que hay muchas cosas de otras veces en las que la imaginación de este hombre como que entra un poco en la realidad, podríamos pensar que sí, que el momento, o sea, que
el momento en el que le dice, ay, mira, ya no tienes ningún problema, he fingido tu muerte, lo cual también hace sin consultarle, de decir que eso también es algo un poco de acosador bastante gordo. Pero bueno, he fingido tu propia muerte, a lo mejor es que es él lidiando con el hecho de que Jill haya sido asesinada o haya sido ejecutada, mejor dicho. Pero bueno, esto ya son metapajas que te puedes hacer con lo que pasa en la película y no tanto lo que ha pasado en la película. Pero bueno, ya digo, Tengo y que estas... decir que me Sí, ha gustado mucho el concepto de metapaja. sí, es que ya ni siquiera es una paja, es una metapaja, ¿sabes? Y esto, siendo esta una de mis críticas, la relación que tienen Sam y Jill, la cual yo cuando estaba viendo la película, o sea, ya estaba en plan, no, por favor, ¿sabes? Porque es lo que dices tú, de que tampoco dentro de la película tampoco te lo presentan como... O sea, no noto que la película me quiere decir que todo lo que está haciendo este hombre está súper mal, a pesar de que sí que es cierto que es una de las reflexiones yo creo que quiere que saques tú, pero tampoco te lo muestra directamente. Y yo creo que realmente las cosas que quiere que reflexiones acerca de si ha hecho bien o mal este hombre, no es tanto su relación con Jill romántica, sino más bien cómo la ha cogido y la ha llevado a toda esta espiral de que ha acabado con la muerte de ambos. Bueno, al menos la muerte de Jill. Y en general, el otro punto que hace Sam es todo el tema de la imaginación, que yo creo que es uno de los más principales de la película y de cómo, usando la imaginación, o no quieren que usemos nuestra imaginación y nuestro tal en este tipo de sociedades y distopías y demás. Pero a mí realmente no me parece que sea la que más fuerza, o sea, lo que más es relevante hoy en día. Aunque ya digo que es en lo que más apoya la película y de hecho es la imaginación de este hombre lo que mueve la película. Pero también me gusta que Gillian no te lo muestre simplemente como una solución, sino que es como un parche que te puede permitir lidiar con los problemas de la sociedad, pero que realmente no vas a poder solucionarlo por mucha paja mental que te muestres y que al final la realidad es la que es y que si estás dentro de ese sistema tú solo es muy difícil que salgas. Y que es un poco con el mensaje que te deja al final la película, con el final. Que he de decir que esto no lo he mencionado antes, de que de esta película hay dos versiones. Una es la que me imagino que hemos visto todos, que es la que os mandé yo, que acaba como acaba, con este mensaje un poco más desesperanzador. Pero luego hay otra que se llamó Brazil Love Conquers All, en la cual cortan, digamos, el último plot twist, que es como el último minuto de película, para que te quedes con que todo acabó bien Vale. y todos fueron felices y comieron perdices. Vale, ahora entiendo por qué me preguntaba varias veces por qué esta película ya ha acabado 2 veces. O 3 veces. Sí, sí. Pues fue porque o sea, hicieron como un cut para cine y para que fuera más comercial, en el que todo acababa bien y demás. Pero bueno, sí, igualmente, aquí yo creo que la crítica que le vamos a hacer todos a esta película es que es larga y se hace larga y no de una manera bien. O sea, me parece que tiene muchas cosas interesantes, que es una película poco conocida y que tiene eso, el imaginario que genera, todas las escenas en las que está el Sam volando, en plan, que parece una especie de Ícaro persiguiendo tal, cuando pelea contra el samurái este gigante y demás. Toda la imaginación, la cinematografía y demás, cómo se monta, me parece muy interesante y me parece que es una película que es interesante de ver, pero tened en cuenta que se os va a hacer, uno, no creo que sea para todo el mundo, y dos, a mí se me ha hecho larga y mira que me ha gustado, he dicho muchas cosas de ella y me ha hecho pensar y ha tenido muchas cosas que ya he dicho ahora que me parece que son muy interesantes y que están bien, pero... Y tampoco es una cosa que diga, bueno, si se recorta de aquí o de allá, ¿sabes? Me parece que necesitaría replantearse más integralmente la película para que no se haga tan larga, que simplemente es que me sobraron este cacho, ¿no? Como decimos a veces de otras películas, como, no sé, creo que dijimos de Uncut Gems, que se podría haber cortado algún cacho. Mientras que aquí Sí. me parece más que es por cómo está planteada la película, no es que puedas simplemente sacar un cacho y ya está, sino que realmente tendrías que replantearte la película para contarla de una manera un poco más, que se haga menos pesada, básicamente. Porque yo también ha habido un momento en el que he dicho, Mari Carmen, a ver, tira millas, ¿sabes? Y ya está, yo creo que esto es en general mi comentario sobre la película, ¿no? Emma, yo veo que tú la has visto. Ya le llega. No sé si quieres añadir algo más de lo que ya has estado comentando. No sé si le he prestado tanta atención como debería a esta película. Hmm, La verdad es que me distraí un poquito ya. entre mitad y el final. Pero yo pensaba, estaba convencido de que iba a llegar un punto en el que nos ibas a decir que toda la película había estado en la cabeza del Sam y él estaba en un manicomio o algo así. Pero no pasó. No. Solo la parte final. Hmm.
Sí, lo cual también te presenta dudas para en qué punto dejamos de vivir, de ver la realidad y empezamos a ver Sí, la imaginación, porque también no hay un momento claro en el que, o sea, a partir de aquí está, bueno, hay un momento en el que está súper, súper claro que eso ya es su imaginación, pero probablemente podamos irnos un poco más para atrás y en que, vale, hay momentos que evidentemente son imaginación, que son los más fantasiosos y demás, pero luego podemos suponer que hay otros que no, o sea, que hay otras partes que también son, digamos, aderezadas con la imaginación de este hombre, ¿no? Pero bueno, sí. sí. También me parece súper guay que ser autónomo sea delito. Claro, claro, es buenísimo eso. Bueno, freelance, dicen que no sé si es la traducción de autónomo. Sí, normalmente freelance se traduce como autónomo, aunque me parece que autónomo, al menos en España, tiene digamos, unas connotaciones, no sé si legal es la palabra, ¿no? Pero bueno, que unas implicaciones a nivel jurídico, laboral, de papeleo y demás, que no sé si freelance las tiene en plan, ¿sabes? Ya. Sí, sí, sí. No sé. Pero bueno, hablando en plan entre tú y yo, de jiji jaja, freelance es autónomo. Eso. Sí, sí. Robert De Niro de secundario también muy top. Sí, yo creo que es uno de los puntos altos de esta película, o sea, sin ninguna duda. En plan, el papel de Robert De Niro, que ya digo que a veces parece casi un cameo, porque es en plan, entra, dice dos cosas y se Sí. va. ¿Y cómo se va? Que parece Batman. Por eso, por eso. Pero bueno, de nuevo, otro punto ¿Existe? Claro, exactamente. ¿Tatler existe? Exactamente, exactamente. A ver, esta película al final, por el girito final, juega mucho a qué parte era real y qué no, pero yo creo que ya digo que lo más interesante de la película es el mundo que te genera que otra cosa. Y sobre el título de ¿Por qué Brasil? Hay gente que dice que es por la dictadura militar que había en aquel momento en Brasil, no sé qué, pero realmente es simplemente porque esta película se le ocurrió a Gillian una vez que estaba por Gales, iba por en plan, por la carretera y empezó a sonar en la radio una película que era Acuarela do Brasil. Y pues nada, como se le ocurrió la idea con ahí, le dejó Brasil como simplemente un sitio lejano al cual te evadas, en plan, jugando un poco con esto de cómo muchas veces usamos la imaginación para evadirnos de la realidad que no es tan bonita en la que vivimos, ¿no? Y nos vamos a sitios pues más lejanos y más bonitos y más tal. Y con esto yo creo que ya estoy, que no me quiero alargar más, que ya he hablado mucho, mucho, mucho. Pues muy bien.